Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por honrarnos con su presencia y el día de hoy vamos a conversar un poquito sobre la vida estudiantil. Por eso quiero que hagan el recuerdo grato de esos momentos especiales de la niñez y quiero preguntarles, en primer lugar, ¿qué sintieron el primer día de clase de su infancia? Recuerden la emoción, la incertidumbre, no sé. Cuéntenos cómo fue el primer día de clase y en qué grado, porque por allá comentaba usted que no siempre había preprimaria, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué nos recuerdan nos quieren comentar de su primer día de clase, por favor. Mi primer día de clase fue en un lugar que se llama Coatepeque, pertenece a Quetzaltenango. Y entonces era una escuelita pequeña y usábamos pizarra y pizarrín. Yo traía para darles una muestra, pero ustedes todavía se acuerdan. La pizarra se quebraba, entonces había que cuidarla mucho, y el pizarrín también se quebraba y había que cuidarlo mucho, y hacía uno una almohadita para borrar. Y ni modo, las clases las daba la profesora en el pizarrón y escribían con yeso, ¿verdad? Que todavía se usa en los departamentos. Sí. Pero sí eran hombres y mujeres, cosa que a mí no me había pasado. Y entonces hacían pretacanuto en las bancas, total que me sacaron. Y me quedé estudiando en la casa hasta que ya pasé a primero primaria, que ya fue en Quetzaltenango. Ah, caramba. Interesante. ¿Y en Quetzaltenango qué experiencia tuvo el primer día de clase? Ay, muy lindo, porque el colegio era precioso, es el Teresa Martín, que ahorita acaba de cumplir 75 años de fundado. Las monjas eran monjitas carmelitas mexicanas muy cariñosas. Tenían un material didáctico que jamás había yo visto, cómo abrochar, cómo desabrochar, cómo subir y bajar zippers. Muy bueno, ¿verdad? Ellas eran muy cariñosas y el grupo era pequeño porque todavía era nuevo el colegio. Y acabamos de ir a Quetzaltenango a celebrar los 75 años del colegio. Varias exalumnas, sí. Qué excelente. Bueno, pues muchas gracias. Por favor, cuéntenos sus experiencias usted. Para mí fue muy lindo el primer día de colegio porque yo lo ansiaba muchísimo ir al colegio. Tenía un hermano mayor que me llevaba 1 año y medio, como 2 años, pero fue como 2 años antes que yo al colegio. Entonces yo lo iba a dejar todos los días a pie y quería quedarme con él. Yo me moría por quedarme y espiaba a ver qué hacían en el colegio y me quedaba un poquito después de que entraban para ver qué pasaba. Entonces la maestra de mi hermano se dio cuenta que yo lo llegaba y me regresaba muy triste, y en los primeros días me regresaba llorando a mi casa porque se había acabado mi hermano. Entonces un día salió y me dijo: mira, mañana hay fiesta, hay un cumpleaños, ¿quieres venir? ¡Ja! Yo estaba más que feliz. Entonces me invitó y y llegué a clases. No era día de clases, era día de fiesta, pero para mí era día de clases. Y estaba felicísima. Y pasé feliz con los compañeros de mi hermano, que yo los miraba entrar y salir. Entonces, para mí, tal vez ese fue el primer día que yo fui a clases. Pero yo ansiaba cuando me tocara ir a mí. Y todo ese año me invitaron. Yo era huésped cuando había cumpleaños. Y me invitaban y yo llegaba. Pero clases, pues, no recibía. Mi hermano me las contaba, pero yo no recibía. Pero me moría por ir al colegio. Así que para mí, el primer día que me tocó ir al colegio, fue feliz. Y en realidad siempre fui muy feliz estudiando. Pero ese primer año que yo hice amistades, que no olvido los nombres de mis compañeros y compañeras, era mixto y no lo olvido. Es una cosa que me quedó gratamente grabada. Teníamos una maestra que nos daba inglés, pero era alemana. Y ella tenía muy grabadas las cosas del tiempo de la guerra, y esto era también muy reciente del tiempo de la guerra, porque ha de haber sido de los años, quién sabe, 48, 40 y algo. Entonces ella venía muy como marcada de la guerra, pero no era por eso amargada, pero era muy estricta. Y
y decía que nos laváramos las manos y que no estaban bien lavadas, y nos daba agua con criolina para lavarnos las manos. Pero eso no nos amargaba, no era amargado. Pasábamos la mayor parte del tiempo casi jugando. Jugando, se acabó el año, yo hice amigos, unas amigas que no olvido. Me recuerdo yo que llevábamos unas cajitas de metal, precursoras de las actuales loncheras, pero eran unas como canastitas con tapadera, pero eran de metal. Y entonces ahí nos metían sanguchitos y algo de tomar, y los sanguchitos no eran nada lujosos, eran puros sanguchitos de frijolitos envueltos en servilleta o de cosas bien sencillas. No era Tortrix y lo que actualmente se pone tanta cosa, era así de sencillo y refresco de la casa. Entonces yo tenía una amiguita, y la amiguita me esperaba para la salida del recreo, y nos subíamos en el último patio, como era una casa adaptada para colegio, había una pila de aquellas grandes con lavaderos. Entonces nosotros, un lavadero era su casa y el otro lavadero era mi casa. Y ahí jugábamos, y era cosa tan alegrísima, pero era tan alegres los recreos como era la clase. La clase era muy amena. Era jugar, aprender jugando. Y realmente fui tan feliz. Y cuando terminé en ese colegio, yo estuve únicamente ese año. Y era porque era, tal vez algunos de ustedes se recuerda, el Colegio Guatemala. ¿Alguno lo conoció? Que era de don Gerardo Gordillo. Y don Gerardo Gordillo Barrios era mi vecino. Entonces, por eso comencé yo a ir al colegio de él, porque mi hermano había ido al colegio José Martí. A mí no me tocó ahí. Yo fui a ese colegio. Y cuando terminé el año, me dijo don Carlos Gordillo, que era el subdirector, y su hermano, me dijo, quiero que llegues al colegio uno de estos días. Tú me dices cuándo. Entonces llegué al colegio uno de esos días con mi mamá y me regalaron un libro. Porque decían que había salido sobresaliente, que me dieron un libro. Y me lo regalaron, me lo dedicaron y me perdieron toda la dedicatoria. Y era un libro precioso que se llamaba El cumpleaños de Beba y era argentino. Era la alegría mía y de mis hermanas todas las vacaciones, porque era instructivo, era el cumpleaños de Beba y todo el mundo iba llegando, su tío que era gaucho, su tía que vivía no sé dónde, su primo no sé quién, y cada quien le iba llevando un regalo. Y los regalos estaban al final del libro, en una bolsita guardados. Entonces, decía al final, le llevó un regalo, pero uno después tenía que sacar los regalos y ponerlos en su lugar. Yo tengo una hermana, tengo varias hermanas pequeñas, pero tengo una hermana que yo le llevo 6 años. Dice ella que me lo robaba y que yo nunca supe qué pasó con él, pero que ella paró con el libro. O sea, mi libro que ellos nos dieron era otro tiempo, todo era como encauzado a que fuéramos felices, a que disfrutáramos las clases, y yo me las disfrutaba. Muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar las anécdotas de los caballeros, por favor, señor Hurtado. Bueno, realmente creo que soy el decano del grupo y tengo todo el derecho para decir no me acuerdo. Pero sí tengo presente que llegué ya sabiendo leer. Oh, qué bien. Entonces entré a primer año de primaria y con la señorita, una educadora famosa en la época y hasta la fecha me acuerdo de ella, la profesora doña Ernestina Gorris, una excelente profesora. Pero ahora que oigo que gente, señora, que recuerda cuando el colegio de don Gerardo Gordillo Barrios y Carlos Barrios, Gordillo Barrios, le puedo decir que mi experiencia ha sido ya tan larga, mucho más larga que la de ustedes, que yo di clases en el Colegio Guatemala y de mis alumnos todavía tengo gran relación con algunos de los que sobreviven, ¿verdad? Pero me acuerdo del colegio, una cosa muy especial, y cuando me acuerdo del colegio y miro a esos pobres niños en las camionetas, en los buses escolares, dormidos, o miro a las pobres mamás, me conozco a todas las mamás de mi barrio, en pijama, que están saliendo a dejarme a sus hijos medio dormidas y despeinadas. Ellas, pienso qué tristeza para esos pobres niños, y digo qué diferente fue mi ida al colegio, mi primera ida al colegio, ¿verdad? Muchas gracias. Por favor.
Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo me recuerdo cuando, antes del 44, estudié en la escuela Horacio Mann, en Párvulos, que va en la 20 calle, cerca de la avenida del Cementerio. Pero yo no sé, pero desde niño siempre fui como peleonero, ¿ah? Y cuando miraba que otro niño le quitaba el pan a una niña, yo procuraba la defendía. Siempre estuve castigado por no estar peleando. Y me capeaba mucho porque en el camino me quedaba la casa del niño y había juegos. Ahí en la avenida Centroamérica y 19 calle. Y casi, yo creo que fui como medio año a la escuela y medio año a la casa del niño, ¿ah? Pero solo a jugar. Cuando terminé mi párvulo fue después de la revolución del 44. Ya nos fuimos a vivir, vivíamos en la 19 calle, la zona 1, y nos fuimos a vivir al Guarda, cerca del mercado del Guarda. Y ahí ingresé a la escuela J. Clemente Chavarría, donde ahora, últimamente era el colegio de ingenieros, frente a la iglesia Divina Providencia. Y ahí hice 3 años de la primaria. Y después hicieron 2 escuelas en una, y ya me pasaron en la tarde, se llamaba Pedro Pablo Valdés Díaz. Y ahí llegué hasta 5º año. El 6º ya lo hice en la escuela tipo federación, yo fui de los que inauguraron la tipo federación. Ahí fue donde yo al primer maestro que quise, porque a los demás los detestaba porque siempre estaba castigado. Y don Julio Chinchilla era ya de los maestros de la revolución, ya eran diferentes, ¿verdad? Ya no eran aquellos de Ubico que eran iguales de dictadores. Entonces, don Julio Chinchilla sí lo quise. Y ahí fui más o menos buen alumno, ¿verdad? Aunque estuve a punto de que me expulsaran. ¿Ah, sí? Porque hasta ahí llegaban los vagones del tren, casi hasta el Guarda, y había una cerca de alambre, y para ahorrar terreno yo me pasaba la cerca, y para llegar antes a la escuela, ¿va? A hacer una línea recta. Entonces, una vez me iba a meter por la cerca, y me dice, ahí viene la directora atrás, doña Luvia se llamaba, también era todavía rezagos de dictadora. Entonces, pero ya me vio, les dije a aquellos, de todos modos me va a castigar, ¿verdad? Si no me meto, lo mismo me castiga, entonces mejor. Y me metí. Al llegar a la escuela, ella me mandó a llamar. Y entonces, mire usted, todavía, ¿por qué se atravesó ahí? Porque era tarde, le dije, y usted venía atrás de mí. Entonces yo, para no llegar tarde, me atravesé ahí, le dije. Bueno, usted, porque no hay quien la regañe, porque es la directora, le dije. Total que estuve a punto que me expulsaran. Total que me perdonó y así seguí, pues saqué mi 6º año, don Julio Chinchilla fue el maestro. Yo creo que el primer maestro que empecé a querer, porque los demás solo castigaban, me mantenían. Bueno, y la señorita Ida, que tuve también en primero, segundo y tercero, que le cuento, son de chiste a los muchachos y a unas compañeras que tengo maestras. Ustedes no son buenas maestras, ustedes no le enseñan todo. La maestra que yo tuve era y nos lo enseñaba todo, buena maestra. Entonces, y total que esa fue mi primaria, hasta la escuela tipo federación. Y después ingresé al Instituto de Varones. Excelente, pero sí, eso nos va a contar en un momento, porque ahorita todavía estamos chiquitos. Bueno, entonces, por favor, lo escuchamos. Buenas noches. Yo estudié en el colegio María Minera, todo párvulos hasta 2º año. Y luego el resto de la primaria ya fue en la escuela Santa Cecilia, que después se volvió Don Bosco. Lo cierto es de que mi primer día, más o menos, me recuerdo que todo ni sentimos, yo por lo menos no sentí ni que no estaba en mi casa. Era tan agradable y se sentía uno tan bien que todo era jugar y comer lo que le habían dado a uno para refaccionar. Ya en la preparatoria, o sea, al año siguiente, pues entonces, y ahí aprendimos a leer. Y así pasábamos el grado de lectura, entonces llegamos a primer año. Y así fue, mi primer y 2º año los pasé en esa escuela. En ese colegio, mejor dicho, que era un colegio mixto y tenía muy buena, estaba situado muy bien. Estaba en la calle Mariscal Cruz, casi llegando a la 7ª Avenida. Era un colegio todo de madera, pero muy bonito. Los profesores eran excelentes y la directora también, un poquito brava, pero una buena maestra. Así es que eso les puedo contar de esa época, de lo que recuerdo. Muchísimas gracias, por favor, entonces. Bueno, mi
Es decir, tuve dos experiencias muy gratas al inicio de mi educación. La primera fue en Villanueva, en el municipio de Villanueva. Mis abuelos vivían ahí y mi papá era agricultor. Como mi mamá se mantenían fuera pues de cualquier ciudad o municipio, y consecuentemente para educarnos nos teníamos que trasladar o a Villanueva o a la capital. Tuve la oportunidad de hacer, digamos, mi primera experiencia en la escuela pública de Villanueva. Y nunca se me olvida una anécdota. Tenía un compañero que tenía como 10 años y estaba ingresando al primer año. Y entonces, antes, si ustedes recordarán, en los exámenes de escuelas, colegios privados, etcétera, asistía siempre un delegado al Ministerio de Educación. Entonces estaba el delegado del Ministerio de Educación y le dice al catedrático, que era don Romeo, y le dice, mire, don Romeo, le dice, ¿y este alumno no puede ser que sea de su grado? Sí, le dijo, acaba de entrar. Pero le dice, está como para segundo o tercer año mejor. Pero no se refería a mí, sino a ese amigo. Entonces le dijo el del ministerio, pregúntele cualquier cosa, pero que pase, porque no puede estar tan viejo ahí, ¿va? Entonces le dice, a ver, fulanito, ¿cómo es la O mayúscula? Cuadrado, don Rome, que pase hasta el segundo año de una vez, dijo. Bueno, ese fue, digamos, el inicio de mi actividad educativa. Luego comencé a estudiar en el Colegio de San Sebastián de Monseñor Rosell. De gratos recuerdos, tanto él como el profesorado, y pues quiero mucho a la exdirectora, pero es que era de veras algo insoportable. Sí, era cosa seria. La señorita Josefina Alonso, Dios guarde, era algo que, bueno, una disciplina tan férrea que yo me acuerdo que según ella éramos más hombres cuando íbamos a los desfiles, que desde el colegio hasta el campo de Marte hacíamos 2 ensayos. No nos dejaba llevar ni siquiera una botella de agua, se la tiraba uno. Afortunadamente en aquel entonces no había derechos humanos y no había quien nos defendiera, pero bueno, no cabe duda que al final de cuentas yo pasé una juventud y unos estudios lindos en la primaria. Tuve excelentes compañeros, que algunos son hoy profesionales, otros pues ya fallecieron, porque yo entré en aquel entonces, si ustedes se recordarán, el ciclo escolar no era el de ahora, era diferente. La Semana Santa era la época de vacaciones, entonces uno estudiaba más o menos de abril para febrero, marzo, del año siguiente. Se traslapaba. Yo ingresé en el año 1939 a San Sebastián. Yo creo que soy el más grande, por lo visto, de todos aquí. Sí, y salí saqué el 6º año, en el año 45. Es decir, 39, 40, así. Era 44, 45. Así es que salí prácticamente, digamos, con la Revolución de Octubre, entonces ya no nos iban a tratar tan mal, digo yo. Pero no, la experiencia fue muy linda. El colegio, primero que todo, ustedes recordarán también aquellas famosas clases de moral y urbanidad que nos daban a todos, nos enseñaron a tratar en forma correcta a nuestros padres, a los mayores, nos enseñaron mucho de civismo, hasta los himnos de Centroamérica no sabíamos de memoria, el que no sabía le pegaban un baquetazo en la cabeza. Yo fui del coro en San Sebastián,
fui de los iniciadores de la banda. Incluso uno de mis compañeros, Joaquín Orellana, acaba de ser premiado por pues los grandes dotes artísticos que tiene, etcétera. Pero precisamente tuve que renunciar a la banda porque me querían obligar a que no me fuera a vacaciones, sino que me quedara, y perdí un mes de vacaciones aquí, y al segundo mes le dije a la directora: lo siento, pero me voy a ver a mis papás, y eso vale más que la banda. Me expulsaron de la banda. Después en el coro, no tuve tanto problema. Bueno, en el coro sí, el problema es que la maestra de canto, ¿usted conoció a la señorita María Teresa Melgar o no? Era una cosa que llegaba en pantuflas, y ¿se acuerda dónde está el dejad que los niños vengan a mí? Que es como de este alto. Bueno, pues otro compañero que está atrás de mí me dice: vos, ¿y dónde estará la vieja de canto? Me dijo así. Mira, le dije: ten cuidado porque esa vieja vino con pantuflas y no te vas a dar cuenta que la tenés atrás. Pues entonces, aquí está esa vieja con pantuflas. Me dio una trompa y me tiró hasta el patio. Sí, era algo de veras que... Pero bueno, la pasamos bien, muy alegre. Le tengo un gran cariño al colegio. La formación moral, religiosa, educativa en general fue excelente. Los valores y principios que ahí nos enseñaron, creo que o al menos a mí, me han servido de mucho para ser lo que soy. Gracias. Muchísimas gracias. Pues, bueno, después de esas anécdotas tan simpáticas. Por favor, sí. Regresando al aspecto cívico, la verdad es que sí era más, tal vez en el colegio Guatemala, eran ellos muy patriotas, muy idealistas, y entonces me recuerdo que nos hacían saludar a la bandera, siempre todas las mañanas izaban la bandera y saludábamos la bandera, y eso era diario, pero con mucho respeto, con el himno, parte del himno, porque éramos chiquitos, no era muy todo el himno, pero la primera estrofa y la última, y con el saludo, y y en la calle, enfrente del colegio, nada de adentro, afuera. Pero ellos nos inculcaban: Belice es nuestro, Belice es de Guatemala, el mapa con Belice, y además uno de ellos había hecho un himno a Belice. Y yo hasta la fecha lo recuerdo porque nos lo aprendimos, y Belice, 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 tierra nuestra. No sé si el señor se recuerda, pero nosotros nos inculcaban Belice, y a veces ciertos días eran dedicados a Belice, y entonces cantábamos el himno entero de Belice allá afuera, saludando la bandera. Entonces el aspecto cívico era muy importante, y la patria para nosotros era en primer lugar, sin pensar en que me voy a pelear por la patria, sino que la patria era primero, ¿verdad? Sí, como dice Rolando, era muchos los aspectos positivos que nos inculcaban desde muy niños. Muchísimas gracias. Pues bueno, entonces, perdón, por favor. Ya que la señora habló del Colegio Guatemala, yo le decía que, en primer lugar, al señor Escobar le quiero decir que le gano en edad. Cuando usted estaba comenzando a ver la revolución de octubre, yo estaba participando ya en la Guardia Cívica, ¿verdad? Y le quiero decir, señora, que yo fui profesor del Colegio Guatemala. Y el Colegio Guatemala fue el colegio alemán anteriormente, y había mucha disciplina. Y los Gordillo Barrios eran gente muy patriota, tanto que don Gerardo llegó a ser presidente del Congreso, y él era una persona muy especial. De manera que sí me acuerdo del Colegio Guatemala, y tendría probablemente 18 años, estudiaba medicina y 10 ciencias naturales, y mis alumnos eran casi de mi edad, ¿verdad? Y uno de los alumnos más distinguidos es Carlos Navarrete, que primero lo tuve de alumno en el Colegio Guatemala, y después él fue mi profesor en la Facultad de Humanidades, ¿verdad? Y hasta la fecha un gran amigo. Pero realmente era un colegio muy especial, porque también para que hayan aceptado a un joven estudiante de medicina de 17, 18 años, casi la edad de los alumnos,
tanto que me acuerdo que aprendí a mecanografía muy bien, porque pasaba mi tiempo en el colegio en lo que estaba entre dos clases, me pasaba viéndole las penas a las alumnas, ¿verdad? Y a la esposa de don Gerardo también, pero en eso pensé que había algo más productivo, que era entrar a la clase de un señor que era nicaragüense y que daba clases de mecanografía, y aprendí muy bien mecanografía, de manera que eran cosas pero también lo que usted dice, lo que dijeron anteriormente, los principios morales. Yo me acuerdo que me acordaba yo a lo lejos de El Carreño. En mi casa cada vez me decían, no, le voy a sacar el Carreño. Nunca lo entendí. ¿Qué era el Carreño? Hasta que una vez en Colombia me vine a agenciar de libro porque estaba yo trabajando para Cruz Roja, y ahí me encontré el Carreño, lo compré, y siempre me impresionó mucho las cosas que tenía, muy buenas y otras muy cómicas. Me acuerdo una que era: un caballero debe de subir las gradas nunca debe subir las gradas después de una dama. Entonces, y explicaba por qué: porque le puede mirar las pantorrillas. En cambio, el caballero para la bajada sí podía venir detrás de la dama, pero en la subida nunca, para no verle las pantorrillas, esas cosas. Pero este tipo de cosas se aprendían, y me acuerdo que en mi casa le decían a uno: mire, le voy a sacar el Carreño, o le voy a dar con el Carreño en la cabeza. Disculpe, regresando al Colegio Guatemala, tal vez algunos han visto los libros de historia que escribió don Gerardo Gordillo Barrios, que era la historia como contada para niños, y la historia de los mayas. Entonces, mis primeras nociones de los mayas eran de esos tiempos, que no se mencionaban los mayas. Pero sí, él escribió varios libros respecto a la historia de Guatemala, que todavía se usan. Mire qué bonito, pero antes de entrar al aspecto académico, porque en algún momento les quiero preguntar esto, ¿qué les parece si me cuentan un poquito los juegos y las distracciones cómo vivían el recreo? Aunque gran parte me han dicho que la clase se parecía mucho al recreo, pero, ¿verdad? ¿A nivel pequeños o a nivel grande? Pequeños, todavía estamos en la primaria. Por favor, empezamos con la señora Sarabia. Bueno, el más peligroso era uno que se ponían todas en fila, cogidas de las manos, fila y fila. Y entonces cogían a las más delgaditas y chiquitas, y la empujaban así, la iban pasando hasta que acababa la fila, ¿verdad? Ese era uno, pero era muy bonito. Y de ahí vamos a la vuelta de Torojil, claro. ¿Verdad? Pero eran juegos muy chulos, muy bonitos. También otro que se ponían todas de rodillas haciendo un círculo, y entonces pasaba una corriendo y dejaba una bolita o alguna seña detrás de una, y si la otra no se fijaba a tiempo, entonces le tocaba, perdía y se tenía que levantar ella a hacerlo. Qué bonito. Y chiricuarta. Sí. Y no sé qué, que se volvía uno de piedra. Sí. Qué bonito, gracias. Sí. Oa, separaba uno como a 1 metro de la pared, y con una pelota tiraba la pelota y la recogía y decía oa, sin moverme, sin reírme. Era mudo. Un pie, una mano, torbellino, reguilete, media vuelta y nada más. Qué bonito, muchas gracias. Entonces, por favor, cuéntenos usted. Sí, los juegos ahí a nivel de la preprimaria, como le digo, yo era muy feliz. Jugábamos la mayoría del tiempo, pero dependía, ¿es día de lluvia o es día bonito? Porque los días bonitos jugábamos en el patio, y entonces cuerda y tenta, y lo más peligroso, el chicotazo, porque entonces las que iban hasta atrás, por lo general nos agarrábamos de la cintura, y la que iba hasta atrás, si no iba bien agarrada, y volaba el chicotazo. O sea, era el más peligroso, y nadie quería ir atrás. Pero a todo el mundo le tocaba en algún momento ir atrás. Pero en el patio eran muchos juegos, hombres y mujeres, y trataban de que fueran equiparados, que no fueran tan bruscos, para que fueran para ambos. Y no era que nadie los dirigiera, sencillamente vigilaban, pero no tenían
tanta grosería, ni tenían juegos pesados. Eran juegos que todos podíamos participar. Pero ya cuando eran días lluviosos, la cosa cambiaba. Entonces ya eran los corredores, porque eran de aquellas casas que tienen patio central y corredorones. Entonces en los corredores jugábamos jacks, lo que decía usted, de que nos sentábamos en rueda y había una que llevaba una prenda y corría alrededor y cualquier momento la tiraba atrás de una. Y si uno no estaba atenta que era atrás de uno, perdía. Entonces tenía que hacer, esa se tenía que levantar, y si no, él daba toda la vuelta y no se había dado cuenta, entonces salía del juego. Y así, ese tipo de juegos hacíamos, pero nunca recuerdo yo que se aislaran uno. Era siempre en grupo. Siempre jugábamos tal vez 4 o 5 jacks. No era tan como ahora, que a veces los niños se aíslan y están solitos en el recreo. En ese tiempo no. Era bastante, todos participaban. Y era alegrísimo, siempre fue alegre, recreos o no recreos. Qué bonito. Otra cosa que hacíamos era cantábamos mucho, y cuando no había mucha lluvia, no salíamos a recreo, sino que nos quedábamos en la clase cantando. Y cantábamos muchas cosas bonitas que todavía hasta la fecha yo recuerdo las canciones, y que ahí las aprendíamos. O si no, me recuerdo que la maestra esta alemana nos contaba la historia de Jean Valjean, que yo después vine a descubrir de qué se trataba, pero ella solo hablaba de Jean Valjean y nos contaba la historia. Nos pasábamos los recreos lluviosos oyendo la música, y los que querían sacaban una costura, que en ese tiempo también habían clases de costura, sacábamos la costura, ¿verdad? Eso es lo que recuerdo de los tiempos. Qué bonito, muchas gracias, por favor. En primaria fui un niño muy bueno, no así en la secundaria. Entonces solo me acuerdo de juegos así muy escasos. Era más pláticas de estudios, plática de los profesores, críticas a los profesores y una que otra picardía, ¿verdad? Jugando. Pero realmente yo cuando comencé a cambiar profundamente fue ya en la secundaria, ya les contaré. Entonces, como diría ahorita, paso, porque fui un niño muy bueno. Muy bien portado, muchas gracias, muchas gracias. Ahora vamos a ver qué otras novedades nos cuenta. En mi escuela primaria era esta J. Pimenta Echeverría, y había juegos mecánicos como columpios y una rueda y argollas, braceadero y todo eso, y ahí me mantenía. Siempre me gustó, tal vez la gimnasia, y me estaba... Pero una vez en esa rueda, uno para elevarse más iba hasta atrás de los demás. Y cuando esos corrían dando, el que se había ido así, agarraba más elevación que los otros. Y había que correr con un brazo, y cuando uno iba elevado, en una oportunidad ya no pude y me solté y caí de rodillas. Esa vez cargado me tuvieron que llevar y mi hermana, que por ahí está, me tenía así la rodilla y me pinchó y salía en chorros así. ¿Ah, sí? No me podía ni mover, movía en la cama, eran gritos los que pegaba. Sí. Pero quedé bien, ¿verdad? Entonces, y enfrente también jugábamos chamusca, y había un bosquecito de árboles, había que driblar el árbol y al jugador y al contrario y todo. Y mi papá, según él, me había castigado porque los zapatos no me duraban más de 15 días. Entonces me tuvo descalzo. Yo feliz, más feliz descalzo, porque cuando llovía me iban a las avenidas con barquitos de papel y jugaba descalzo. Y para mí no fue castigo, sino que premio. Entonces, después ya cuando entré a la tipo de federación, sí ya me puse zapatos, porque, bueno, una vez que hubo un desfile de softball, porque le habían dado uniformes a todas las escuelas de softball, equipo y todo, y hubo un desfile. Y no iba a ir descalzo y con medias, ¿verdad? Entonces mi hermana tenía unas macasinas, y la diferencia entre las macasinas de hombre y mujer era un cinchito. Le quité el cinchito y ya me los puse, ya fui calzado al desfile, ya me puedo poner medias las del claro, uniforme. Qué bonita anécdota. Pero... Por favor, vamos a escuchar su anécdota. O lo que usted quiera contar. Bueno, yo, como les dije, estuve hasta en segundo año en el Colegio María Minera. Sin embargo, habían varios juegos que hacíamos. Uno de ellos que me recuerdo que se les fue a todos es el Andares. ¿Quién te dijo Andares? Y ahí comenzaba la cosa. Y era bonito porque se ponían 2 personas con los brazos para arriba y uno tenía que pasar en medio. Y si
de repente bajaban ellos los brazos y lo capturaban a uno, y si uno no les daba una clave o una cosa, entonces no lo dejaban salir de ahí. Y si uno les decía la clave de uno o del otro, entonces lo ponían atrás en la fila. Y después, cuando ya se terminaba el juego, se jalaba una fila contra la otra para ver quién podía más. Bueno, eso fue una cosa. Ya después habían otras cuestiones ya más pícaras, yendo hacia el colegio de hombres en Santa Cecilia, que ya ahí ya jugábamos con un gulito para pegarle a alguien más con una cascarita de naranja. A mí una vez se me fue el tiro y le di a un padre porque por pegarle a uno se me quitó de ahí, le di en el mero cachete al padre. Entonces fueron cosas de castigado. Pero también habían otras cosas que eran sanas. Por ejemplo, jugábamos tejo. Eso ya nadie se recuerda. Muchos no se recuerdan del tejo. Y era una cosa que conseguían unas tortas de plomo, así algo pequeñas, y se tiraban. Uno tiraba la primera y el que iba después de uno tiraba cerca, a ver quién caía a una cuarta de eso. Y entonces se pagaba con películas. Películas eran unos trocitos de 35 milímetros recortados de los carretes grandes de películas. ¿Cómo los conseguían? No sé. Pero lo bonito era que uno cargaba su cajita con un montón de películas, porque eso era grande. Y después venía el asunto de los 5, de jugar cómics, o tortuga, y hacía uno una cosa con una raya en medio, ponía los 5 y era a ver quién ganaba. Y la otra era el trompo, que el trompo tenía su forma de jugarlo. Mucha gente no se acuerda, pero había que tener una moneda que no fuera gastable, porque si no se iba también. Entonces abría uno un hoyito, la ponía en la tierra, la ponía hacia al lado, y cuando uno tenía el trompo bailando la dejaba caer para que la moneda brincara hacia adelante. Y entonces uno iba haciendo apuestas a ver quién llegaba a una línea que ya se había puesto antes como meta. Y el que llegaba ahí pues ganaba las monedas de los demás. Bueno. Así es que esas son algunas cosas que yo me de los juegos de la época, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Ahora, por favor, Roland. Bueno, sí, en el colegio desde luego se practicaban, estaba de moda el juego de los 5, los trompos, las medio ondas con esos hurles, y desde luego el colegio le dio siempre mucha prioridad, y por eso es que siempre ocupó lugares excelentes en el ámbito del atletismo y todo, porque más nos gustaba correr. Nos llevaban a la pista de los caballos allá en el hipódromo del sur, y ahí nos ponían a correr kilómetros, pero era una cosa así dura, y como consecuencia de eso creo que el colegio siempre destacó en competencias de atletismo. El entrenador o director de esos programas era don Walter Peter, muy recordado porque andaba con su pandereta dando las órdenes en el asunto ese, y ahí se inventaba una serie de juegos adentro del colegio. Por ejemplo, teníamos en el segundo nivel un patio regular, algo grande, que colindaba con la iglesia de San Sebastián. Entonces ahí los diferentes grados formamos ruedas, y había un juego, es decir, se premiaba con un dulce o cualquier cosa a la primera rueda que ganara. Pues la competencia consistía en que éramos como 12, 14 en cada rueda, y entonces uno llevaba una especie de estafeta, salía corriendo, tenía que dar un voltegato y entregarle la estafeta al compañero que estaba a la par. Entonces, pues había un ganador de todas esas ruedas. Era una cosa muy interesante, muy bonita, y así, tantas otras que le dijera yo, actividades o, digamos,
pasatiempos tan bonitos de aquella época. Salíamos después al parque frente a la iglesia de San Sebastián, que en ese entonces solo tenía grama, no tenía absolutamente ninguna banca ni nada de esas cosas. Y pues pasábamos en nuestras horas de recreo, no cabe duda, momentos muy felices. Eso es lo que tengo que contar. Qué bonito. Bueno, pues felicitaciones por todas esas vivencias tan agradables. Ahora les voy a preguntar, ¿cómo era la vida académica? ¿Cómo era el proceso de estudio? Y sobre todo, ¿cómo eran los exámenes? ¿Verdad? Así que cuéntenme cómo iba ese aspecto académico. Por favor. Bueno, los exámenes siempre han dado muchos nervios, ¿verdad? Pero realmente en la primaria nos pasaban test. ¿Sí? Escritos. Sí, yo estaba allá en Quetzaltenango. Y era por escrito, ¿verdad? Todo. Pero lo bonito era cuando estábamos en primero y segundo año primaria, porque todavía era con lápiz y podía uno borrar. Ya en tercero y cuarto y todo, ya iba uno con tinta y canutero, y entonces ya no podía uno borrar, ¿verdad? Ya dejaba lo malo. ¿Estamos hablando solo de primaria? Sí, todavía sí. Después vienen los nervios de la secundaria. Sí. Sí, nada más. Qué bonito. Muchas gracias. Por favor. Yo lo que más quiero hacer notar es, como hablaba la vez pasada, que era diferente ciclo para cuando yo llegué, el ciclo era diferente, pero cuando yo llegué a primaria, yo solo creo que párvulos fue así, diferente el ciclo, que uno estaba para Navidad todavía en el colegio, pero ya después el ciclo era lo que es ahorita, más o menos. Entonces, pero la diferencia era que estudiábamos en la mañana y en la tarde. Y además, como casi que todo el mundo vivía en la zona 1, nos íbamos caminando. A mí me quedaba, para entonces yo estaba en el colegio Liceo Francés, pero el Liceo Francés sencillamente estaba casi que la misma manzana que el colegio Guatemala, no era muy, muy diferente. Y yo caminaba 10 cuadras de mi casa para llegar al colegio. Eso era en la mañana muy, muy rápido, porque por lo general pero en la mañana era distraidísimo, porque podíamos pasar, la gente recibía los litros de leche en la puerta de su casa. Y tocaba el lechero y ¿cuántos litros quiere? Y le dejaban los litros, y salía la gente a llenar sus lecheras con la leche. Pero las compañías eran diferentes fincas que vendían la leche, y tenían las tapitas con su logo. Entonces, exacto, de cartón. Entonces, la distracción era, como iba a salir temprano, para pasar recogiendo los tipaches, les llamábamos nosotros a las tapitas estas, a los tipaches. Recogíamos los tipaches y eran coleccionables. ¿De qué eran? E intercambiables. Entonces pasábamos recogiendo y nos llenábamos las bolsas de los uniformes. Eso era en la mañana, temprano. Regresábamos luego a las 12 a almorzar a la casa. Era una hora bastante pesada porque sol. Esa hora es bien pesada, y 10 cuadras bajo ese sol, que gracias a Dios no era como el que hay ahorita, pero sí era bastante. Y entonces había compañeras que vivían en la zona 1 y que las llegaba a recoger o su mamá o la muchacha con sombría para encaminarla a las cuadras que faltaban. Eso era, pero a nosotros no. Nosotros caminábamos hasta nuestra casa, llegábamos muertos de la sed a tomar leche directo de esos litros al refrigerador, y a esperar el almuerzo y a comer rápido porque había que regresar al colegio en la tarde. A las 2 de la tarde era otra vez la entrada al colegio porque eran 2 jornadas. Entonces, y salíamos a las 4. Entonces, en la tarde era la ida, porque si estaba lloviendo había que llevar capa y botas y era otra cosa. Pero eso era muy divertido. A nosotros nos encantaba que nos pusieran capa y botas, porque nos poníamos otro par de calcetas. Botas no, eso era más tarde. En ese tiempo botas no existían. Era solo la capa con su capuchón. Entonces, entonces nos metíamos otro par de calcetas dentro de la bolsa de la capa. Nos íbamos al colegio y todas las avenidas. Menos mal que en ese tiempo el agua no era tan cochina porque no había tanto carro y no había tanta polución. Entonces, pero íbamos en todas las avenidas. Llegábamos mojadas y tarde, y con la cabeza mojada.
yo tenía el pelo largo con trenzas, entonces no me despeinaba, solo el flequito medio chorreaba agua. Entonces, al llegar al colegio, nos secábamos con las mangas de la blusa o del suéter, nos poníamos otras calcetas y nos quedábamos toda la tarde con los zapatos mojados. Pero era la gran felicidad. Y además pasábamos a comprar dulces a la puerta del colegio, porque había un chiclero que estaba en la puerta. Entonces nos daban 5 o 10 centavos, pero esos 5 o 10 centavos alcanzaban para un montón, porque los cafés con leche eran a 4 por centavo. Entonces por 5 centavos teníamos para toda la tarde. Entonces comprábamos los 5 centavos de cafés con leche y las bolsas llenas de cafés con leche. Pasábamos la tarde entera y eran aguaditos, deliciosos. Entonces pasábamos la tarde entera compartiendo con todo el mundo los cafés con leche y comiendo cafés con leche. Entonces es el rito de la tarde, llegar con las bolsas llenas de dulces, y en la salida de las 4 pues ya era cuestión de irse a su casa rápido porque teníamos hambre para la refacción. Ahora, los días de exámenes, como aquí también, no solo en Quetzaltenango, aquí también eran por escrito, y por escrito el resultado, y nos daban cuáles eran nuestras faltas, y entonces ellos decían, no solo es que usted ha sacado 80, 70 puntos, sino lo que tiene que considerar es lo que le faltó para 100. Entonces, ustedes tomen nota de lo que está ahí corregido con rojo. Y ustedes tomen nota, tienen que, para mejorar, ¿verdad? Ese era y nos lo devolvían. Pero esos días salíamos más temprano. Entonces, a la hora que termináramos el examen, salíamos más temprano. Entonces si ese examen ya más temprano, era ir a jugar a la casa de una amiga, o que una amiga fuera a jugar a la casa. Entonces, hacía actividades diferentes. O sea, los días de exámenes eran de nervios de una parte, pero de otra parte eran alegres porque salíamos temprano. Gracias, qué amable. Por favor. Aunque sabemos que fue un niño muy bien portado, cuéntenos. Precisamente sí, porque era bien portado, tiene buenas anécdotas de los exámenes. Por favor. Sí, temblaba, igual que todos, ¿no? No, los niños bien portados fue un decir, quería presumir un poco, ya que miro que todos ellos se han mal portado, ¿no? Bueno, pero realmente los exámenes sí, ahora que la señora decía el crayón rojo, sí me acuerdo que cuando uno miraba que el profesor apuntaba algo en crayón rojo, uno se echaba a temblar porque las cosas no iban bien, ¿verdad? Pero sí, los exámenes eran muy estrictos, pero también no había un afán de molestar al estudiante, era solamente comprobar que era lo que por lo menos eso es lo que yo recuerdo, ¿verdad? Pero sí que a pesar de ser niño bueno temblaba. Muchísimas gracias. Por favor, cuéntenos. Donde yo estuve nos sacaban a una canchita de básquet que había ahí cuando habían exámenes. Ajá. Porque yo creo que los que fuimos a escuela pública no éramos tan como que muy honestos como los que iban a colegio. ¿Por qué? Nosotros éramos copiadores, y llevábamos nuestro chivo y todo. Entonces nos llevábamos nuestros chivitos, aquellos que ahí se enrollaba todo el curso en un papelito ahí. Entonces nos sacaban a la cancha de básquet porque así nos controlaban más para que no copiáramos. Ajá. Yo por lo menos nunca fui buen alumno, yo solo castigaba, me mantenía pues. Y hasta la fecha todavía sigo siendo malo, ¿va? Porque hasta ahora, no es por sacar pecho, pero hasta ahora en estos días, primero Dios, saco arquitectura, ¿va? Me voy a examinar en el público. Qué bueno, lo felicitamos. O sea que apenas a mis 75 años me voy a graduar de arquitecto, ¿va? Eso está, pero está bien. Por razones de trabajo, pero... Felicitaciones. Pero ese Barragán, ese es mal estudiante. No de ninguna manera. Por favor. Ahora, cuéntenos usted su vivencia de los exámenes. Bueno, una cosa que se me quedó desde hoy de los juegos era, nosotros usamos cerbatanas y agarramos un puño de maicillo y con eso nos lo metíamos a la boca y le estábamos disparando a todo el que no veía. Y lo agarramos descuidado, y ahí iba el maicillazo, ¿eh? Así es que, pero eso era uno contra otro cuando se podía, ¿verdad? Si es que en eso también fue bastante usado en ese tiempo.
Después también ya para épocas de carnaval o todo, o eso, se usaban cosas más groseras. Por ejemplo, uno compraba 5 centavos de harina o 2 centavos de harina y con eso le embarraba uno la cara al que se le pusiera enfrente, porque eso era parte del juego, no eran solo cascarones, eran muy caros. Entonces, con eso hacía uno un montón de cosas, pero la pasamos muy bien. Una cosa que les quería comentar era que el libro preferido de estudios en ese entonces era el libro de la Casa Central. El libro de la Casa Central sirvió por mucho tiempo en Guatemala para los estudios de todos. Y ese libro contenía todo. Tenía idioma, historia, inglés, lo que ustedes quieran, todo lo tenía el librito. Y era era un libro como de unas 80, no, tal vez más, como unas 150, 200 hojas, ¿eh? Así es que eso era lo que cargamos todos bajo el brazo, como que era Biblia, y lo que nos servía para repasar. Y con lo que decía él de que muchos copiaban en los exámenes, a nosotros en el Colegio Santa Cecilia lo que hacían los profesores era que después de hacer los exámenes, cuando tenían duda o veían ellos una respuesta muy uniforme, entonces sacaban a toda la clase y lo entraban a uno de uno en uno y entonces le hacían preguntas. Así es que parte del examen era oral. Y el que ahí se veía si sabía o no sabía. Así es que de una vez su marquita roja o lo dejaban pasar a uno. Afortunadamente, pues, nunca fallamos hasta 6º año. Qué bueno, felicitaciones. Vaya. Gracias, por favor. Bueno, como el colegio era sencillamente demasiado disciplinado, la cuestión de los exámenes era algo así que paraba un poquito el pelo, porque nos ponían a distancias como de aquí para allá con cada escritorio, y los maestros, además de la maestra, normalmente eran mujeres, la mayor parte de maestros en el colegio, de profesoras, pero siempre llegaba un segundo a estar chequeando todas esas situaciones. Y los chivos, yo creo que toda la vida han existido los chivos, ¿verdad? Uno se las ingenia de alguna manera para tirar un papelito ahí, mira vos, ahí te regalo ese dulce, cualquier cosa, y adentro iban las respuestas, ¿no? Pero sí, no cabe duda que pues allá nos apretaban un poquito más que en otros lados. Y yo no recuerdo si alguno de ustedes fue examinado así, pero en el 6º año, era como para un recibimiento especial. Sí, era un bachillerato chiquito. Lo mandaban a uno a las escuelas públicas. Recuerdo que había una escuela pública, creo que Alejandro Marure, algo así, en la parroquia. A los de San Sebastián nos mandaban a hacer los exámenes allá, y eran los señores del Ministerio de Educación los que prácticamente hacían los test, ¿verdad? Entonces sí era de veras, o salir del 6º año era complicado, sí, era definitivamente complicado. Y yo, bueno, afortunadamente lo pude hacer, porque desafortunadamente en ese año yo tenía un compañero, Max Mejía se llama, y yo creo que está vivo todavía, lo vi hasta hace unos 4 años, ya hace rato que no lo veo, vivía cerca de mi casa. Una vez íbamos de la iglesia Concepción de recibir una clase de canto para el colegio, pero como ahí lo ponía uno hasta barrer ¿no sabe? Sí, barrer el grado de castigo. Entonces todos íbamos con nuestras mesitas en la cabeza, y este compañero me comenzó a molestar a mí entre 3ª y 2ª calle de la zona 1, que la banqueta es un poquito alta, y entonces nos maltratamos y toda la cosa, y él me quiso tirar
mesa. Entonces vine yo y le tiré una patada y lo boté al asfalto. Y le cayó la mesa en la mano y se la quebré. Pues se le quebró la mano, yo no se la quebré. Y eso sirvió para que me expulsaran. Y se volvió un gran problema porque tuvieron que llamar a mi papá, vino, pero afortunadamente, y eso sí se lo reconozco yo a Max, que fue un excelente compañero, muy hidalgo, muy franco, muy consecuente con la situación. Él donde vio que me expulsaban, que ya iba en serio pues la expulsión, y ya estábamos cerca ya de salir del sexto año. Entonces llegó el papá de él, llegó mi papá, y mi compañero dijo, no, yo inicié el pleito. Es cierto, él, cuando yo le iba a tirar la mesa, se ofendió, me tiró la patada y la mesa me cayó encima, la que él llevaba. La mesa que él llevaba le cayó en la mano. Entonces, para mí fue una cosa demasiado dura. Yo no hallaba las horas de que se terminara el año ese porque me sucedieron cosas, algunas así, sí. Entonces, pero por todo lo demás, pues gracias a Dios, siempre salimos bien. Qué bueno, felicitaciones. Bueno, entonces fíjense, ya pasamos toda la... cuéntenos, añada, sí, eso siempre vale la pena. Respecto a eso de soplar, estaba yo leyendo un chiste, ¿verdad? Que estaba un jugador de aquellos de los Estados Unidos muy bueno, pero que punteaba muy bajo. Entonces lo pusieron detrás de uno que era muy buen alumno, ¿verdad? Y con la consigna de... Entonces le copió el otro re bien, ¿verdad? Pero a la hora de las horas los llamaron. Le dice al jugador que sabían que era Aragán, ¿usted copió? No, le dice. ¿En qué se basa usted? En que él puso en la pregunta 5, no lo sé, y usted puso, yo tampoco. Sí, definitivamente. Bueno, entonces ahora recuerden ya cuando son un poquito mayores y empieza la secundaria, la aventura de crecer, los primeros novios, novias. Cuéntenos un poquito cómo fue su secundaria. Desde Quetzaltenango, ¿también en Quetzaltenango hizo la secundaria? No, ya me vine a perfecto. Guatemala. Entonces, realmente el primer año de adaptación al colegio fue muy duro, ¿verdad? Yo venía de Quetzaltenango. Pero ya después nos acoplamos todo el mundo, pero era el tiempo de los repasos que empezaban a las 4 de la tarde y acababan a las 6:30. ¿Verdad? Al salir del colegio. Era muy alegre. No, en casas. En casas particulares y con una refaccioncita y llegaban amigos y o radio o tocadiscos, total que era muy alegre, ¿verdad? Pero ya cambiaron también los profesores, ¿verdad? Porque ya eran catedráticos de cada cosa. Entonces, yo tuve una catedrática, María Teresa Fernández Hall de Arévalo, que nos dio literatura española, pero es que fue una belleza, ¿verdad? Otra que nos dio geografía. Y resulté yo la vez pasada por equivocación en Grecia porque iba a ver Jerusalén, pero tal vez nos iban a secuestrar, nos fuimos a Grecia. Y entonces ahí me acordé de todo el libro, ¿verdad? Es decir, que nos lo motivaban muy bonito, nos lo enseñaban muy bien, ¿verdad? Muy lindo, muy lindo. Pero no me cuenta la experiencia de los novios. Cuéntenos un poquito de los novios. Yo era quieta. Bueno. Yo era quieta, pero sí iba a repasos. Vale, sí. Y era espantoso. Me encanta ahora que salen todas las niñas y bailan. Me fascina. Dichosas. Porque uno estaba ahí esperando que alguno le hiciera el gran favor y al fin le hacían el gran favor y uno bailando ahí. Ay, no. Qué bonito. No, gracias. Por favor. Sí, la vida en secundaria sí ya cambiaba.
era ya otro tipo de maestros, ya le daban a uno un poquito más de responsabilidad y un poquito más de libertad también. Pero sí, yo me recuerdo de maestros como Elena Miani, viuda de Toriello, que era una eminencia para la gramática y todavía nos enseñaba versos para que aprendiéramos con qué B se escribían las cosas. Era excelente. Ella era una señora ya muy grande. Teníamos una catedrática de caligrafía, porque la caligrafía era básica, Lidia Villacorta, que también era en ese tiempo muy famosa y era muy bonita, muy, muy bonita. O un Jorge Sáenz Rojas, que era profesor de inglés y que escribió los libros de inglés para los colegios. Entonces teníamos buena gente bien preparada de catedráticos. Pero volvía que la salida era a las 4. Entonces era alegre. Y en ese tiempo las cosas cambiaban un poquito porque después de la salida del colegio era ir un rato con los amigos a sextear. Eso era la parte bonita. La sexteada, en esa área existíamos varios colegios. Estaba el inglés, el francés, el europeo, la preparatoria, un poquito, sí, no recuerdo, pero sí, el belga, un poquito más retirado, pero la gente llegaba a sextear. Y como teníamos uniformes, bien nos distinguíamos cuáles éramos de un colegio y cuáles eran de otro. Entonces, los muchachos bien sabían de qué colegio era cada quien sin que tuviera que decirlo. Entonces, nos íbamos 2, 3 amigas, que también lo hacían los amigos, y nos íbamos a sextear. Y la sexteada consistía en pasear en la Sexta Avenida, de la 8ª calle a la 13 o 12 calle, y volver a regresar. Y así, y ahí conocíamos, y era fácil hacer amistad. Alguien llegaba y decía, mira, fulano, yo tengo un hermano en tal colegio, y dice, fíjate que dice que te quiere conocer el amigo de mi hermano. Y así. Entonces se iba conociendo uno, o lo comenzaban a seguir, o uno se hacía el disimulado y se paraba en una vitrina para ver mirar por la vitrina, a ver quién era quien lo venía siguiendo. Y así era una cosa muy bonita. Además, pasábamos al sexteo a tomar helados. A veces nos invitaba a alguien, y eso era especialísimo que nos invitara a tomar un helado. O uno iba con sus amigas, mismo el grupo, y allá había otros grupitos. Era muy sano, muy bonito, pero muy entretenido. Y eso era como 1 hora, o como algo así. No sé si alguien de ustedes se acuerda de la sexteada, pero era la cosa más bonita y la cosa más fácil de conocerse unos entre otros. Entonces decía, mira, no conoces al fulano que está en la preparatoria. No, pero fíjate que yo conozco al otro fulanito, ¿y qué grado está? Pues entonces decime. Y ahí era la conexión, ¿verdad? O decía, fíjate que mi hermano me dijo, o mi primo me contó, que el fulano le gustas. ¿Y quién es el fulano? Ahí te lo voy a enseñar cuando sextiemos. O él decía, mi hermano lo va a llevar. Y entonces así eran las conexiones facilísimas y naturales. Entonces, una vuelta y otra vuelta, y con el uniforme, con calcetas y lo que dice usted, las mocasinas famosas, que eran las de las mujeres y las de los hombres. Entonces las de las mujeres se distinguían porque tenían algo enfrente, y enfrente tenían como una aberturita, y nosotros metíamos 1 centavo bien brillante en cada mocasina. Entonces eso era una forma, brillaban más que los zapatos ilustrados, los centavos, porque si se ponían feos teníamos que cambiarlo por otros bonitos. Entonces era bien alegre, era bien estricto, y era otro tipo de cosa, porque por lo menos yo no estudiaba para maestra, yo estudiaba para secretaria, y en ese tiempo no había los básicos, era solo los 3 años de secretariado, pero me permitía al mismo tiempo estudiar perito contador. Entonces, si yo quería y hacía un esfuerzo, yo podía estudiar las 2 cosas al mismo tiempo. Entonces, solamente que el perito tenía que estudiar 2 años más, pero los 3 primeros años yo los podía llevar en conjunto, sacando unas cuantas clases más. Eso me hacía un poco más pesada la carga, pero si yo quería lo hacía, y eso me daba en realidad una profesión, porque la contaduría era otra profesión. Entonces había diferentes cosas de las que hay ahora. El básico no existía. Entonces salíamos muy temprano. Yo me gradué de secretaria de 15 años. Entonces salíamos muy temprano del colegio. Podíamos hacer eso. Pero vuelvo y repito que era un tiempo alegre de otra manera.
otra cosa que era, el tiempo de octubre, era ir a la Virgen, a Santo Domingo. Ahí también. Nos íbamos a pie a Santo Domingo, era tiempo de lluvia, con sombrillas y paraguas, y ahí encontrábamos a todo el mundo. Todo el mundo estaba en Santo Domingo. Y nos invitaban, nos compraban cosas sencillas, como nos regalaban panitos o una cajita de mazapán o algo. Eso era alguien que nos estaba tratando de conquistar. O ahí se encontraba uno con fulano y con fulana, otros de otros colegios. Entonces era fácil hacer amistad con otros de otros colegios. Pero también había una gran competencia entre los de un colegio y otro. También eso, ¿verdad? Pero en realidad era fácil intercambiar. Y que existían los juegos interescolares. Pongamos, yo me acuerdo cuando llegaban las del inglés a jugar voleibol al francés. Entonces ahí uno conocía a las otras patojas y después sexteando, ahí va la fulanita, y entonces ya se conocían. Pero la sexteada era la parte social de la secundaria. Gracias, gracias. Bueno, pues ahora cuéntenos usted, ya cuando ya dejó de ser el niño bueno. Bueno, ahora sí me la puso difícil. No, realmente, sí, yo creo que todos somos de la misma época, más o menos, y las experiencias vienen a ser parecidas. Yo solo me acuerdo cómo identificaba uno, es del francés, es del europeo, es del inglés, al momento, ¿sí? Y uno se iba directo al colegio que uno quería ver salir a la patoja que le gustaba, ¿verdad? Y luego los colegios quedaban cerca. Yo estudiaba en el Instituto Modelo, estaba a 1,5 cuadras del Palacio Nacional, era unas pocas cuadras, estaba en el colegio inglés, otras pocas cuadras en el francés, yo en el europeo. Mi predilección no era el colegio, sino la chica, mi predilección estaba en el europeo, ¿verdad? Pero era muy, muy sencillo. Pero para mí fue un periodo muy alegre, demasiado alegre, diría extraordinariamente alegre, porque era un pésimo estudiante. Siempre perdí el mínimo de materias para no perder un año. Siempre tuve vacaciones estudiando retrasadas, y solo voy a contar 3. A mí el apodo de mis viejos amigos es Italiano, y voy a contar rápidamente para que se den cuenta cómo era el grupo con el que yo convivía en el colegio. En la clase de química se rompió, alguien tiró la lámpara de alcohol en la clase de química y me cayó a mí en la ropa. Inmediatamente salí corriendo, vi una pila en el centro del patio y me metí a la pila para apagarme el fuego. Un compañero sacaba un periódico y al día siguiente era la época de la guerra, que los italianos habían invadido Etiopía y habían salido corriendo en la batalla de Caporetto, me acuerdo de todo eso. Y al día siguiente en el periódico de la clase apareció un italiano, salió corriendo como en la batalla de Caporetto. Y desde entonces, para mis viejos amigos y sus hijos me dicen todavía, ¿vos italiano? Esta es una anécdota. Otra, en una clase de química, pensando en hacer gas hilarante, los óxidos nitrosos, los dentistas todavía lo usan. Pues dispusimos a hacer gas hilarante y naturalmente ni salió el gas, pero todos éramos muy hilarantes, riendo, y uno quería tirarse de un segundo piso, bromeando que se quería tirar de un segundo piso. Y luego la otra motivo de pleitos fue la época de la Guerra Mundial. Entonces yo todavía me acuerdo la línea Maginot, la línea francesa, y la línea Siegfried, a la alemana, frente a frente, y los alemanes le jugaron la vuelta y entraron por los lados. Y me acuerdo que en la clase llevábamos un mapa, y solo había uno de los compañeros que era hitlerista. Los restos estábamos con el eje Rusia, Inglaterra y Francia, pero era motivo continuo de discordia. Y para hablar un poco de arte, tenía un compañero que cada vez que abríamos la boca emitíamos sonidos muy raros, y entonces nos decía el profesor de canto, Hurtado y Aquián, por favor solo muevan la boca. Pero el problema fue cuando llegamos a los exámenes, porque los exámenes eran en el instituto y los veíamos con terror. Los colegios privados de secundaria
íbamos a examinarnos al Instituto de Varones. Y eso verdaderamente lo aterrorizaba a uno, ¿verdad? Y solo me acuerdo que el curso de literatura que lo daba un excelente literato, don Flavio, el licenciado Flavio Herrera. Me acuerdo que él era catedrático de nosotros y del instituto, y nos llevó, tuvimos que examinarnos en literatura, y uno de los compañeros, por cierto, primo hermano de Monseñor Quesada, que ha fallecido y que una memoria tan buena, se le ocurrió, la pregunta era tendencias de vanguardia, y se le ocurrió poner cuánta estupidez había, y toda la clase copiamos tendencias de vanguardia, toda la clase perdimos el examen, más la consiguiente regañada del director del colegio. Esas fueron mi bachillerato. Salí de 15 años de edad y todavía tuve un amigo, uno de mis mejores amigos, que salió de 14. Uno salía, realmente hacía 6 años de primaria, 4 años de secundaria y listo para la universidad. O sea que mi amigo salió para MIT en Estados Unidos cuando tenía 15 años de edad, y yo llegué a la escuela de medicina cuando tenía 15 años de edad. De manera que las cosas han cambiado profundamente, ¿verdad? Es total. 2 terrores: los exámenes y la policía. Tiempo de ubico, pues si uno no llevaba luz en su bicicleta, la bicicleta tenía matrícula, remisión, 5 quetzales, que era una fortuna de remisión, o si no, si la falta era mayor, como subirse a la banqueta o algo, caminaba uno al primer cuerpo, ¿verdad? De manera que realmente para mí eran los 2, tenía un tercer terror. Ya mis compañeros eran más grandes e iban a los viajes, iban a la Sexta Avenida, ahí donde vendían las mixtas de Frankfurt, y entraban ellos a jugar billar, y yo, con el horror de que los menores de edad se los llevaba la policía, entonces nunca entré, y hasta la fecha le tengo pavor, solo paso, miro una vez el billar y me erizo, ¿eh? Pienso que podría caer en manos de la policía y caminar al segundo cuerpo. Pues a mí me tocó ingresar al Instituto de Varones cuando todavía bautizaban. Era cosa seria. Nos daban purgante y en la tarde ya nos íbamos. Y nos rapaban y nos pintaban toda la cara y nos hacían un montón de cosas, ¿verdad? Y cuando los muchachos no abrían la boca para meterle la botella, les pegaban con la botella para que la abrieran. Total que regularmente los que nos bautizaban en la mañana, en la tarde ya no podíamos llegar por el purgante, ¿verdad? Y como yo vivía hasta el guarda, entonces venirse y volverse a ir era un problema, de pagar, aunque costara 5 centavos la camioneta, se sentía, para mi papá no era tan barato, pues. Entonces yo me venía y traía una mi loncherita para hacerme almuerzo, y con otro compañero en el Parque Central nos íbamos a sentar en una banca y comíamos y regresamos al instituto. Pero como yo con mi lonchera y era enano, todavía no había ni empezado a desarrollar, decían, hasta su pacha debe traer ahí, decían los grandes del instituto, ¿va? Porque con mi loncherita ahí, y se burlaban de uno, ¿va? Total que lo alegre fue cuando ya estaba yo más grandecito y como hacía gimnasia, hacía ejercicio paralelas, argollas y todo, cuando las competencias entre el instituto y la normal, cuando hacían un escolar para el 15 de septiembre, una vez le tocó al instituto llamarse Guatemala y al belga Guatemala también, y las porras y nos hicimos muy amigos de las patojas del belgas por las porras, apoyándonos, Guatemala y Guatemala, ¿verdad? Pero cuando era contra la normal era segura bronca, porque las porras uno resultaba insultando al otro y los otros contestaban, y seguro, una vez en el Estadio de Autonomía, cuando estaban construyendo el IX, estaba lleno de materiales de construcción, ahí piedras y de todo, entonces cuando la bronca fue adentro, ¿verdad? Pero al salir, los de la normal salieron antes y se armaron de piedras. Entonces, los del instituto tuvimos que huir para la 18 calle. Cuando se les terminaron las piedras, recogimos las piedras que esos tiraron y los regresamos a ellos otra vez. Y así, la policía quería intervenir, no podían. Porque era lluvia de piedras de los dos bandos, ¿verdad? Y siempre, de eso sí no se me olvida nunca, pues que en el instituto de la normal era bronca segura en ese tiempo. Eran muy alegres los campeonatos interescolares. Gracias. A ver, por favor, cuéntenos usted sobre la secundaria. Yo le voy a contar, ya en secundaria, pues, como dicen todos, cambió la cosa, ¿va? Ya eran otras las diversiones y esto, el otro, pero
A nosotros, por lo menos a mí, me tocó una época muy buena, que si ellas iban a la Sexta Avenida a caminar, nosotros íbamos al Parque Central a patinar. Y la patinada en el Parque Central era algo buenísimo, alegrísimo. Yo creo que todos ustedes se han de recordar de eso. Y uno usaba unos patines de metal que venían. 4 ruedas y los zapatos en ese tiempo no eran zapatos cosidos, eran zapatos clavados. Y entonces cuando uno se apretaba los patines, muchas veces se le venía toda la suela. Y si ya estaban muy gastaditos, pues entonces tenía uno que ver cómo se remolcaba para la casa, porque yo en ese tiempo vivía en la zona 9 y nos quedaba bastante lejos, y a veces por gastarnos lo de la camioneta teníamos que caminar desde el parque hasta la zona 9. Afortunadamente era una época más sana que como es ahora. Así es que fueron diferentes experiencias. Y otra cosa muy seguida pasaba era el asunto de los cachimbazos con otro compañero, ¿eh? A las 4. Y a las 4 pues era irse a juntar, y había lugarcitos donde le hacían rueda a uno y no había otra más que hincharse uno un poco y darle al otro, ¿verdad? Y entonces a veces había quienes se metían a defenderlo a uno de un bando o del otro, y se armaban unas chamuscas ahí, ¿verdad? Y lo mismo era con el juego de pelota. Llevábamos pelotas de tenis mucho y jugábamos así, como decíamos nosotros, futío en ese entonces, ¿verdad? Y era bastante alegre, muy alegre. Yo la pasé muy bien, aunque no estudié toda mi primaria en Guatemala. Mis últimos 2 años los fui a estudiar a Estados Unidos, pero aquí la pasé muy bien. Qué bueno, felicitaciones. A ver, cuéntenos usted. Bueno, yo tengo en la secundaria 2 capítulos, porque estudié en 2 carreras, 3 al final de cuentas. Como decías tú, el que estudiaba para contador podía recibirse de secretario también, o secretaria. En el caso de las mujeres aprendí la famosa taquigrafía de Gregg, ¿sí? Y ya no digamos en las máquinas y todo, pues lo hacía muy bien. Ahora, ¿por qué 2 capítulos? Porque cuando yo salí de la primaria, mi papá me dijo, mijo, ¿qué querés estudiar? ¿Qué querés ser? Entonces yo le dije, papá, yo quiero ser médico. A mí me gustaba mucho la medicina. Ayudaba a mi papá en el campo cuando una culebra picaba a algún trabajador, etcétera. Mi papá andaba con su navaja bien esterilizada y toda la cosa, y yo lo ayudaba a vendar al otro y a secarle la sangre y toda la cosa. Entonces, pues tenía afición por la medicina. Pero mi papá me dijo, mira, mijo, perdona, pero yo no puedo sostenerte esa carrera, porque era una carrera cara. Antes, si ustedes se recordarán, en el bachillerato se estudiaba, además de los cursos propios del bachillerato, francés y latín, exactamente. ¿Por qué? El que quería ser médico tenía forzosamente que saber francés, porque los libros solo venían en francés, es decir, los mejores, otros pues, en fin. Lo cierto del caso es que yo fui con mucho entusiasmo, iba feliz por entrar al Instituto Nacional aquí. En ese entonces había un internado, ¿verdad? Bueno, yo estaba feliz de entrar al internado, mi papá fue a hacer las gestiones y yo muy contento. Pero infortunadamente quien veló más que mis papás por nosotros en estudios fueron mis abuelos. Y mi abuelita, de origen italiano, era muy
religiosa. Sor Matilde Novia, allá en las casas en Asilo Santa María, donde se formaron mis hermanas. Y mi abuelita en la casa pues nos daba una educación absolutamente linda, porque nos ponía en determinadas horas a leer a todos y cada uno de nosotros. Un día uno, otro día otro, etcétera. Lecturas bonitas y bueno. Pero ella no quería que el muchachito se perdiera. Sí, y entonces se opuso para que yo entrara al Instituto Nacional de Varones. Y bueno, entonces, y me dijo mi papá, ¿y qué otra carrera te gusta? Pues Derecho. ¿Y por qué te gustan esos dos? Primero Medicina, porque tengo vocación, y Derecho, pues porque las dos carreras por lo menos son, es decir, liberales. Nadie me va a estar mandando ni va a estar haciendo conmigo lo que quiera. Voy a ser yo el dueño de mi situación. Voy a ser yo quien ordene mi trabajo, quien haga esto, etcétera, etcétera. Ese era mi pensamiento. Pero como no se pudo, a mi papá se le olvidó, y yo no sabía que en la antigua Guatemala había un instituto también de varones, el INVAG. Y entonces me fueron a meter a un colegio de la antigua muy bueno, es todavía el Liceo Antigüeño, que era de un señor Adolfo, un profesor excelente, Adolfo Vides. Bueno, y entonces ahí hice yo mis 2 primeros años de comercio, pero en eso vinieron los problemas agrarios y en la casa ya nos linchaban a mi papá, a mi mamá, y se fueron a meter como 80 gentes ahí, mi papá y el tenedor de libros que le llamaban en ese entonces. Mi papá tenía 2 pistolas, me acuerdo, y el tenedor de libros una escopeta, y amenazó que el primero que pasara la baranda se lo quebraban, porque ¿qué hacían? Pero afortunadamente los trabajadores de la finca a él lo querían mucho, porque mi papá fue un hombre, era un padre para los trabajadores y sus hijos. Mi papá era una persona que cuando iba en su carro pasaba por una aldea o una finca y miraba una sábana blanca, se paraba y se bajaba y decía, muchacha, ¿qué pasó aquí? Que se murió el nenito, el hijito de la señora, etcétera, y velándolo en un petate. Y cuando hoy lo vamos a enterrar y tienen caja, no, pues véngase papá y quien sea, y se los llevaba en su carro y regresaba, les iba a comprar una caja de pino, pues, pero una caja para enterrar a la criatura. Es decir, así las cosas, pues él nunca mereció haber sido amenazado de muerte y toda la cosa. Nos mataron un caballo, un perro muy bonito, y todo eso nos obligó a que mi papá se quedara sin empleo, y en aquel entonces no había indemnizaciones, nada de eso. Y de mis hermanos, 3 de mis hermanas se fueron al asilo Santa María, que ahí estaba mi tía abuela. Mi hermano mayor abrazó la carrera del sacerdocio. Es decir, la comenzó porque después conoció una mujer y terminó ahí la cosa. Pero entonces, y mi hermano, el otro, mi hermano, éramos 6, 3 varones, 3 mujeres. Pues en ese mismo orden, primero los varones, después las mujeres. Mi hermano era el consentido, aunque era el más malcriado, todos ahí, de mis abuelos, ¿verdad? Y entonces mis abuelos se hicieron cargo de él. Pero a mí, prácticamente a los 16 años, me mandaron a trabajar. Y comencé a trabajar. Es decir, perdí, si ustedes quieren, o me lo han dicho algunos, parte de mi juventud en ese aspecto, pero no me arrepiento en lo absoluto. Es decir, todo lo que hice me sirvió para formalizar
bueno, un temperamento más fuerte para luchar entonces por lo que yo de veras quería. Entonces vine a la Escuela de Comercio, pero en ese entonces, al tercer año de la Escuela de Comercio, saqué el tercero, saqué el cuarto año. Pero no me seguía gustando la carrera de contador. Y desafortunadamente lo que fui a aprender a la Escuela de Comercio en parte fue a lo que usted nunca pudo hacer, a jugar billar. Sí. Entonces, una vez me fue mi papá a sacarme a las 11 y pico de la noche y del pelo me jaló, y desde esa vez pues ya nunca regresé a hacer cuento que es un vicio que no deseo que nadie lo vuelva a hacer, sí. Ahora, todo esto sucedía porque mis papás estaban en una finca. Entonces yo aquí vivía como pensionista. Yo viví desde los 8 años como pensionista aquí en la capital. Es decir, vivía en casas de pensión, en donde una señora Archila, ahí por la 10ª Avenida y Cuarta Calle, a una cuadra de Santa Teresa. Ahí estuve hasta el año, bueno, no recuerdo, pero como siempre tenía en la mente el querer ser abogado, porque la única opción que tenía yo siendo contador era ser economista o auditor y contador público. Y yo sigo pensando que ellos nunca van a hacer absolutamente una carrera liberal, porque siempre tienen que estar apegados a un patrón o a una empresa, etcétera. Entonces, salió en ese entonces la primera escuela secundaria nocturna, anexa a la Facultad de Farmacia. Y era una escuela secundaria excelente. Los mejores estudiantes universitarios dieron clases ahí, incluso hasta uno de los rectores de la universidad se graduó ahí con nosotros. Y entonces ya me pasé para allá. Recuerdo que me quisieron hacer equivalencias y pasarme hasta el tercer año, porque ya la carrera de bachillerato era de 5. Y yo dije que no, que comenzaba desde el primer año, porque si no me iba a suceder eso de que solo iba a recibir unas cuantas clases y otras no, y volvía entonces a la informalidad. Excuso decirles que con eso del billar, cuando yo estaba en la Escuela de Comercio, conocí a una muchachita muy bonita, y pues 2 mujeres han tenido mucho, mucho que ver en lo que soy en mi vida, porque causa estar jugando billar, perdí la primera cita, que era la más importante, que era en el Cine Lux, a las 4:15 de la tarde, que comenzaban las películas que eran dobles, ¿se acuerdan? Y, ay Dios, eso, me peleé, ella se peleó conmigo, y yo dije, pues tiene razón, y yo un poco orgulloso, ya no quise regresar tampoco, ¿verdad? Entonces dije, pero al carajo todo lo que es ya vicios como el billar, y andaba yo también en otras, ¿qué les dijera? Parrandeando así, hasta, sí, en clubes ya nocturnos y todas esas cosas. Entonces dije, no, aquí se acaba todo esto, y comienzo mi carrera ahí, en la escuela secundaria, anexa a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Gracias a Dios fui hasta presidente de la asociación de estudiantes. De ahí hicimos mucho por la escuela, conseguimos patrocinios, pues porque era una escuela fundada por la Universidad de San Carlos a través de la Facultad de Farmacia. Y bueno, salí de ahí, luego ya paso a la universidad, pues gracias a Dios, más adelante vamos a conocer la coronación de los estudios. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por su... ¿Qué nos va a comentar? Yo quiero hacer referencia a que era otro tipo de todo, porque nosotros en el colegio la graduación
no significaba el gasto y la cosa, la ostentación que ahora, y los padres tienen que meterse a todo eso. Nosotros no, nosotros nos graduábamos con uniforme de gala en el patio del colegio y nos daban unas medallas con la bandera de Francia. Era todo, o sea, no teníamos, por supuesto, teníamos algunos reconocimientos, pero no había el gasto y la parafernalia y todo lo que hay ahora que los padres tienen que incurrir. Era completamente diferente. Y el colegio como también, a pesar de que era un colegio tal vez no católico como otros, era muy, muy estricto en eso de la religión. Nosotros, al entrar al colegio, lo primero que hacíamos era hacer filas por grado, que teníamos una capitana que era de la secundaria para la primaria, y las más grandecitas del quinto año hacían de capitanas para los otros grados de la secundaria. O sea, siempre había una capitana que formaba bien las filas, y eso era para que rezáramos en la mañana antes de entrar a las clases. Y rezábamos el Padre Nuestro y el Ave María en francés, porque eso era lo que era el colegio. El idioma francés no lo teníamos que aprender. Y entonces rezábamos en francés. Habían días rezábamos en español, pero la mayoría del tiempo rezábamos en francés. Y a la salida, nuevamente nos formábamos y nuevamente rezábamos antes de salir. O sea, a pesar de que no era un colegio como sería San Sebastián o los otros colegios que eran el belga, que eran de monjas, nosotros éramos muy, muy, muy católicos. Y nos llegaban los padres a dar conferencias, sobre todo en la secundaria, eran obligatorias las conferencias de los padres, que eran los padres de la Merced, que eran en ese tiempo los jesuitas, ¿verdad? Ellos nos daban las conferencias y nos daban reconocimiento de haber asistido con unas lindas, lindas estampitas. Y otra cosa, parte muy importante del colegio era el coro. El coro que cantábamos las canciones en francés y en español para la comunión del colegio. Entonces, la secundaria cantaba las misas de la comunión del colegio. Entonces, todo iba en pro de la religión bastante. Había otra actividad muy importante en el colegio que era el mes del seminario. El mes del seminario, nosotros juntábamos dinero para el seminario, no sé si alguna otra gente lo hacía o si era solo nuestro colegio, pero nos mandaban cientos de florecitas hechas con papel crepé, rositas, y entonces nos daban las rositas para que las vendiéramos, y eso era el dinero que obtuviéramos, era para el seminario. Y todos los días, ¿quieres más rositas? Nosotros íbamos y pedíamos otro manojito de rositas y lo íbamos a vender a nuestros padres. Pero comenzábamos con la familia, pues se aburría. Entonces íbamos a la sextiada a vender las florecitas. Y cada quien, mi hermana era campeona en vender. Era la campeona, siempre juntaba la que más dinero. Porque uno le preguntaba cuánto vale la florecita, pues 10 centavos o lo que sea su voluntad. Entonces, como mi hermana era más entrona, le daban un quetzal y le daban así. Ella siempre, y se metía a las oficinas, iba al correo y a lugares así. Entonces le daban más dinero y ella juntaba un montón de dinero. Yo era en ese sentido más amichada, me costaba más, pero yo vendía mis florecitas porque sabíamos que teníamos todos una meta de vender semanalmente una cierta cantidad de florecitas para contribuir al seminario. Entonces, hacíamos muchas actividades religiosas sin ser un colegio religioso. Y teníamos nuestras clases de religión. En la primaria, clases de religión. Pero en la secundaria, las conferencias con los jesuitas. Es cosas bien diferentes de las que actualmente suceden. Qué interesante, muchas gracias. Bueno, tal vez no nos dé tiempo de completar la historia de sus estudios universitarios, pero por cuestión de tiempo. Pero quisiera que cada uno de ustedes nos compartiera alguna anécdota así inolvidable, lo más memorable que usted quisiera compartirnos de su vida estudiantil en cualquier etapa, en la primaria, la secundaria o la universitaria. Por favor. Pues fíjese que ahorita que hablaba ella de las florecitas de la fe, yo con el uniforme de gala me paraba en la esquina de Santa Rosa y no sabía que se podía pedir más de 5 centavos. Era voluntario. Entonces yo decía, una florecita para la propagación de la fe, ¿y cuánto vale? 5 centavos. Entonces me lo dan. Quedaba yo feliz. Pues lo más lindo del colegio
que tenía, bueno, en ese tiempo el colegio belga fue el campeón de básquetbol. El uniforme para jugar básquetbol era con un pantalón bombacho aquí con elástico y encima una falda pantalón blanca, ¿verdad? Entonces no se veía nada. Pero sí, yo era la enfermera. Sí, porque no sabía jugar básquetbol, pero era la enfermera. Y fue una temporada muy linda. Y habían porras y habían cantos y todo. Fue muy bonito, ¿verdad? Y perdón. No, el coro. El coro, que a veces cantó con el de San Sebastián también, sí. Pero era un coro bello, ¿verdad? La maestra cantaba bellísimo, la Lolita Batres se llamaba. Una cosa bellísima. Y logró mucho con el coro, muy lindo. Bueno, gracias. Yo recuerdo, tal vez vuelvo a las primeras comuniones del colegio. Eran alegrísimas. Era prepararlas muy bien. Se esmeraba, las Bandoiselles du Maïs Peiré se esmeraban en traer la tela de no sé dónde para que hicieran los vestidos. Y era la muestra del vestido para que las niñas hicieran la comunión. A mí no me tocó hacer la comunión en el colegio, pero a mis hermanas sí. Y a mí me gustaba porque yo cantaba en el coro para cuando mis hermanas hacían la primera comunión. Entonces, prepararse para el coro era bien bonito. Y duraba bastante tiempo porque nos teníamos que aprender las canciones en francés y en español. Entonces, era más difícil, un poquito más difícil. Pero era la práctica del coro y primero practicábamos en colegios, después ya íbamos a San Francisco, donde iba a ser la ceremonia, a practicar para ver cómo era el eco, cómo era esto, cómo iba el sonido y toda la cosa, y eso era una distracción porque nos íbamos a pie del colegio de 2 en 2 a San Francisco, y a San Francisco regresamos otra vez de 2 en 2, pero en el camino mirábamos a no sé quién o hacíamos no sé qué porque todo el mundo se conocía, entonces era una gran distracción. Entonces el tiempo de la primera comunión era largo y era bonito, y la primera comunión en sí, la celebración, pues estaba la misa con toda la gala y con los papás y las niñas comulgantes, y regresábamos al colegio a pie. Y estaban las mesas en los corredores servidas. ¿Qué chocolate? Nunca he probado chocolate más rico que el chocolate que daban en el colegio ese día. El chocolate, el pan francés crujientito, los tamales especiales, las champurradas. No me puedo acordar yo qué días tan alegres como los de la primera comunión. En cambio, el día más triste, el día de la graduación. Ese día de decir adiós era terrible. Entonces, era el día más alegre el de la comunión y el día más triste el día de la graduación. Gracias. Por favor, cuéntenos usted. Bueno, muy rápidamente, creo que mi entrada a la universidad fue un cambio radical en mi vida. Y aprendí lo que era una responsabilidad hacia mí mismo y hacia el prójimo. La llegada al hospital me impactó verdaderamente a alternar con la gente y comenzar a aprender algo de lo que nunca había actuado, que era el pobre. Y no es que yo fuera rico, pero a comparación de la pobreza del campo y la pobreza de la gente, fue para mí descubrir que vivía en un país que era muy diferente al que yo había conocido e imaginado. Me impactó enormemente. Yo entré a la universidad en el 41, o sea que para el 44 yo estaba en el tercero cuarto. Como que ya me tuve que involucrar por lo menos mentalmente en lo que era la política. Y realmente he pensado cuánto aprendió y me he puesto a pensar el lenguaje nuevo que tuvimos los estudiantes de la de entrada se hizo, pero voy a decir 2 o 3 cosas para ello, porque yo creo que el tiempo apremia, pero solo me acuerdo que en la época que estábamos, hasta el 44, ciertas palabras eran absolutamente prohibidas. Ni siquiera en el hogar se decían, o si se decía a sotavoce, porque como decían, las paredes oyen. Nunca hubo en la facultad de medicina en los primeros 3 años, hablar de 3 o 4 años,
hablar de algo que tuviera que ver con la sociedad, con lo social, con asistencia, con nada. Al 44, que hubo un fervor universitario por este cambio que se dio, comenzaron nuestros mismos profesores, que fueron ya muchos de ellos nuevos profesores y gente más abierta al cambio. Comencé a oír palabras como asistencia social, se creó un ministerio de salud pública y asistencia social, se comenzó a ver causas de la enfermedad, causas de la mortalidad, natalidad, una serie de cosas que nunca habíamos tenido. Obviamente en otras cosas administrativas se comenzó a ir derecho a huelga, derecho a hacer organizaciones campesinas, es decir, un cambio radical. Y eso creo que realmente cambió, mejor dicho, me abrió puertas para enfocar mi país de una manera absolutamente diferente, y eso me llevó más adelante, ya ejerciendo, a querer estudiar antropología, a hacer servicio universitario, etc. Gracias, qué bonita experiencia, gracias. Por favor. Voy a contar una anécdota que tuve yo en la Facultad de Arquitectura. Yo regularmente me iba en la 8 negra, ¿va? ¿Vos en qué te venís, los muchachos, va? Y como estaba de moda esa palabrita en la proletaria 8 negra, les decía yo, porque estaba de moda porque la guerrilla y el proletariado y todas estas cuestiones, ¿va? Entonces decía en la proletaria 8 negra. Pero una vez me fui en un pichirilo que teníamos en la casa. Y saliendo de la facultad, un cuate dijo, no se da un chale, doy jalón. ¿Cómo no? Y corrimos y nos dio jalón el cuate. Cuando llegué al trébol, me ahorré de el dije yo, ¿pero en qué me fui? Me acordé que me había ido en el pichirilo, tuve que tomar camioneta y irlo a traer. No se ahorró los 10 centavos. Decían los muchachos, ¿cómo sos de baboso, no? O sea, así somos los genios de distraídos, ¿no? Les decía yo. Exacto, así es. Entonces me quitaba el clavo. Muchas gracias. Por favor, cuéntenos usted su anécdota. Como yo les dije antes, yo estudié parte de mi secundaria aquí. El resto, el cambio grande que yo tuve fue cuando me fui a los Estados Unidos. Y ahí sí las cosas eran completamente diferentes. Ya el mismo hecho de estar lejos del hogar y todo lo demás ya lo cambia uno. Ya eran muy abiertas las cosas y ya era al principio sin saber bien el lenguaje y todo, pues siempre fue una aventura. Pero luego la pasamos y ahí me gradué de high school, o sea, el equivalente de bachillerato, y luego pues empecé en la universidad, pero todo eso fue muy pacífico y muy bueno. Qué bueno, pues muchas gracias. Por favor. Muy bien. Les decía que realmente en mi vida tuvieron que ver mucho dos mujeres que incuestionablemente son las responsables de que yo sea algo útil para la sociedad de nuestra Guatemala. Me gradué entonces de bachiller y ya con el firme propósito de salir adelante y seguir los estudios universitarios. Me gradué en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales como abogado y notario. He ejercido mi profesión hasta la fecha. Estuve trabajando alrededor de unos 25 años en el organismo judicial como magistrado de sala de Corte de Apelaciones. También trabajé en lo individual y tuve unas experiencias muy lindas en la empresa Cementos Novela, Sociedad Anónima. Y aquellos estudios de secundaria que no tanto me gustaron, de contabilidad, etcétera, para mí fueron sumamente útiles. Porque, ¿sí? Yo me propuse ser el mejor de los trabajadores y consecuentemente, pues ya con esa idea de sobresalir, pues llegué a conquistar a tener muchos éxitos en la empresa. Yo quería mucho la empresa, todo el mundo ahí, los trabajadores me dieron un gran diploma para una Navidad, a pesar de que yo era abogado de la empresa y consecuentemente pues tenía que
apretarles como que dice el tornillo a ellos, ¿verdad? Para que no fueran a estar armando problemas. Y tuvimos muchas y grandes satisfacciones. Los trabajadores me dieron un diploma diciendo que había contribuido a su bienestar y mejoramiento social, etcétera. Y eso por poco me cuesta el puesto, porque siempre hay gente envidiosa, y en la empresa le fueron a decir al gerente que cómo era posible que a la empresa le dieron un diplomita así. A mí me habían dado un gran diploma. ¿Y de qué equipo jugaba yo? Pues o estaba con los trabajadores o estaba con los patronos. Pero don Estuardo Novela, que era el presidente de la empresa, un tipo muy recto y todo, les dijo, miren, les dijo, en lugar de traerme chismes, tráiganme otras cuatro personas iguales al licenciado Escobar, porque él ha hecho esto y aquello por la empresa. Entonces, eso para mí fue realmente algo lindo. Mis hijas, a quien tanto quiero, que aquí están, tuvieron la oportunidad de compartir con nosotros allá para el terremoto. Yo estaba construyendo la casa en donde actualmente vivimos, y los señores Novela nos proporcionaron una casa allá en la finca La Pedrera, una belleza, qué lindo, gozamos muchísimo. Y bueno, después grandes experiencias en la Facultad de Derecho, pero ya no, yo creo que ya estamos llegando al límite. Pero le digo, la otra mujer que definitivamente tuvo que ver en todo ese cambio conmigo fue mi esposa, que en paz descanse. Ella, incuestionablemente, que se dedicó al cuidado de mis hijas especialmente, me dio la oportunidad entonces a mí de superarme en todo sentido. Fuimos muy felices y desgraciadamente hace 11 años la perdí. Pero bueno, aquí estamos. Gracias. Y lo que no está diciendo es que la conoció en una de esas visitas de octubre. Sí, perdón. Mi esposa fue muy amiga de Marta Julia. A Marta Julia yo la quiero mucho, Marta Julia Valenzuela. Y fue para mí un enorme gusto, Marta Julia, verte otra vez aquí. Tenía unos igualmente 30 años, no, ¿cuántos años? No sé, no vernos. Eso no se dice, ¿para qué? Bueno, 20 tal vez. Sí, yo comparto contigo, tu esposa. ¿Se oye? Sí, se oye. Sí, tu esposa para mí también significó mucho, era un poquito mayor que yo y por eso tenía mucha experiencia más en la vida, y ella era casada cuando yo todavía no. Entonces tengo muy bonitos recuerdos de ella y los compartía con sus hijas. Hace un momentito les decía eso. Y ya vieron pues entonces para todos la etapa de la formación, del colegio, de la escuela y después de la universidad ha sido tan gratificante, ¿verdad? Entonces les agradecemos infinitamente sus comentarios, sus experiencias compartidas y convividas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quisiera comentar. Por favor, señor. Me ha recordado cosas muy agradables cuando mencionó a don Carlitos Gordillo. Así que me alegro. Don Carlitos Gordillo fue mi profesor de lo que ahora se llama matemáticas y en aquel entonces era simple aritmética. Es responsable que me hayan gustado los números. Y también a la señora, cuando habló de los juegos peligrosos, los que nosotros jugábamos eran tinieblas. Cierto, cierto. Y también una cosa que no se mencionó, que fue muy importante en la vida estudiantil de los años 40, fue cuando militarizaron a los colegios. Y nosotros estuvimos en los años 40 hasta el 44 bajo régimen militar. ¿Verdad? Y la gran diferencia que había en la vida que teníamos los niños de aquel entonces, que vivíamos en la calle. Yo vivía a una cuadra del colegio y salía de mi casa a pie, nadie me llevaba, ni me llegaba a traer naturalmente, y era un milagro llegar al colegio, porque muchas veces en una cuadra uno ya no llegaba al colegio. Muchas veces llegaba uno en la mañana y a
a las 2 de la tarde se iba uno al billar, ¿no? O sea, el capearse del colegio era una cosa muy común. Los amigos que teníamos, los lustradores del Parque Central. Nosotros jugábamos con los lustradores del Parque Central y nos tratábamos de voz con ellos, ¿no? Era una vida completamente diferente en la cual los niños fuimos niños libres, no los niños esclavos hoy que las mamás los llevan, los traen y les dan un celular para mantenerlos controlados todo el tiempo. Mis padres nunca sabían dónde yo estaba. Y encima no les preocupaba. No les preocupaba lo más mínimo porque era seguro. No importaba. Y además uno avisaba y no había teléfono, no había cómo. Entonces al salir de la casa sabían. No había otra manera de informar. Pero sí, la verdad que éramos muy libres. Esa era, creo, la gran diferencia. Usted me recordó que hubo un tiempo que hicieron el test de matemáticas, lo hizo el gobierno, y era trigonometría. Y yo era fabulosamente mala. Ay, pero resultó que en el Instituto de Varones se robaron el test. Entonces lo repartieron por el Instituto de Varones. Los demás colegios todos nos examinamos, ¿verdad? Y entonces yo rezaba, si perdí, que anulen los exámenes. Si gané, que no los anulen. Porque era algo terrible, ¿verdad? Pero en el Instituto de Varones sí lo anularon, cabal, ¿verdad? Pero en los otros colegios, a Dios gracias, no. Yo había ganado. Bueno, entonces, por favor, un gran aplauso para...